Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda. Hoy estaremos en el capítulo 23 del libro de Éxodo. Hemos estado viendo unos capítulos que tienen leyes que vienen de parte de Dios para el pueblo de Israel. Así que vamos a seguir viendo otras tantas normas de Dios, pero como siempre, es bueno que empecemos en oración. Señor Padre Celestial, gracias por este día, Señor, por esta oportunidad y por tu palabra. Te pedimos de que nos hables y de que tu palabra sea para nosotros un tesoro en nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, a manera de contexto general, podemos recordar en qué situación se está dando todo lo que leemos ahora. Así que recordemos que Israel está andando por el desierto después de ser liberado por Dios de la servidumbre que sufría en Egipto. Ahora el pueblo está siguiendo a Dios, que se manifiesta en una columna de nube y de fuego durante el día y la noche respectivamente. Desde el capítulo 19, el pueblo llegó al monte Sinaí, que es un lugar muy importante y simbólico para el pueblo por todo lo que está sucediendo en él. Así que desde entonces el Señor se ha manifestado en el monte y ellos han podido ver su presencia, pero la verdad es que no ha sido muy grato para ellos. Al contrario, dice que todos tienen mucho miedo porque hay truenos, hay fuego e incluso un temblor que viene desde el monte, porque se nos dice que Dios descendió a la cima del monte. Así que el pueblo no podía salir a dar cara por todo esto que está sucediendo, así que le pidieron a Moisés que sea quien vaya y hable con Dios, y luego él les dirá a ellos lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo. Así que es así como desde el capítulo 20 hemos estado viendo esas leyes, los mandamientos de Dios para su pueblo, que el Señor se los está diciendo a Moisés y luego Moisés va a comunicarlos. Son leyes de todos aspectos, de todos los ámbitos. Entre ellos hemos visto leyes de los esclavos, de los días de descanso, leyes humanitarias y muchas más cosas que Dios quiere dejar en claro para una buena convivencia en el pueblo y que sea justa, además de una forma de vivir que le agrade a Él. De esa manera, llegamos hasta este capítulo, que es el 23, en donde, como ya mencioné, vamos a seguir viendo algunas de estas leyes varias. Y es importante que no hay un tema en general, en este caso, son simplemente varias cosas que hay que cubrir y por eso no hay una forma de englobarlas todas, por lo que nos detendremos a leer algunos en particular. Así que leemos el primer versículo que nos dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Esto nos dice el primer versículo, y es importante porque sabemos que Dios odia la mentira. Es una de las 7 cosas que Proverbios nos dice que Jehová aborrece, la lengua mentirosa. Y aquí hay un par de formas de hacer esto, que es admitir el falso rumor y ser testigo falso. Puede parecernos a esas alturas algo muy básico el decir que mentir es pecado, que mentir está mal, que no debemos de mentir, pero si lo pensamos es posiblemente de los pecados más fáciles de cometer y realmente de los más comunes, porque nosotros tendemos a pensar que nosotros podemos hacer de la mentira algo pequeño, algo insignificante, y tenemos muchas formas de justificarlo, ¿no? Solo dije esto, no le hice daño a nadie, lo hice por una buena razón, es algo sin importancia o cualquier otra excusa que se nos pueda ocurrir para mentir. El punto es que sigue siendo mentira y Dios odia la mentira bajo cualquier circunstancia. Y esto es lo primero que vemos en este capítulo. Básicamente, no mentir. Si seguimos leyendo, dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Esto es
lo que leemos, que también es algo fácil para el ser humano, algo que está en nuestra naturaleza, y es dejarnos llevar por la mayoría. Y esto es otro tipo de cosas que puede que hayamos escuchado mucho, el no dejarse llevar por la corriente o algo así. Pero es distinto porque esta vez viene de parte de Dios. Esto no es como el mundo lo enseña, esto es diferente. El mal está en el ser humano y muchos lo van a querer hacer. Pero nosotros tenemos este mandamiento de Dios y tenemos su palabra para poder discernir, para poder saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y así tomar una decisión sabia. Podemos pensar en muchos ejemplos bíblicos que no hicieron lo que todos hacían. Uno de ellos son Daniel y sus amigos, que no se contaminaron comiendo todo lo que los demás comían. Sus amigos también, que no se inclinaron a la estatua del rey como todos hacían. O como Elías, que no adoró a Baal como todos lo hacían. Así como ellos y muchos más, hay casos que debemos de ver para aprender esto, a no seguir a los muchos para hacer el mal. ¿Por qué? Porque eso suele terminar en desgracia. Y para cerrar esta parte, me gustaría leer una frase que encontré respecto a esto mismo. Dice: la historia de todos los movimientos correctos ha sido, en primer lugar, la historia de las almas solitarias, que habiendo escuchado la auténtica voz de Dios, han estado solas o en pequeñas minorías. Así que estar en una multitud no suele ser una característica de quienes obedecen la voz de Dios. Los siguientes versículos que vamos a leer son los versos 4 y 5. Dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. En estos versículos vemos un mensaje que Dios les dice, pero que quizás también nos suena de otra parte. Y es que el mensaje es el mismo que Jesús da en el Sermón del Monte, respecto a nuestros enemigos y cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos. Esas personas que nos odian, que nos oprimen y que están en nuestra contra. Puede que uno no necesite este mandamiento para hacer esto por un amigo, porque resulta obvio. Si vemos que un amigo está en problemas, que un amigo tiene una necesidad, bueno, lo vamos a ayudar. Es lo que hace un amigo. Pero sí es necesario dar ese mandamiento cuando se trata de un enemigo y cuando se trata de alguien que nos aborrece. Esto también lo dice Jesús y vamos a leerlo en Mateo capítulo 5 versos 46 al 48. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amar a los que nos aman es algo que cualquiera puede hacer. Todos hacen eso. Pero definitivamente el amar a quien nos odia es difícil y no es lo que se suele ver. Jesús dice que eso es un distintivo de nosotros que somos hijos de Dios. Y no solo eso, sino que haciendo eso nos parecemos más a Él. Es lo que nos dice el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que esto es un ánimo a eso. Amemos a quienes nos odian. Y a continuación leemos en los versículos 6 y 9. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Verso 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Estos versículos van dirigidos hacia el trato a personas que tienen alguna situación que los hace vulnerables o débiles. En el verso 6 tenemos el caso del pobre, que también lo mencionó en el versículo 1, y en el versículo 9 están los extranjeros. Pero realmente
a través de la Biblia, Dios menciona muchas veces a estas personas, junto con los huérfanos y las viudas, son los otros dos grupos, que son personas que por distintas circunstancias ahora están en una mala posición. Pero Dios dice que es Él quien se hace cargo de ellos. Dios mismo cuida de estas personas y nos insta a tenerlos muy en cuenta por esto mismo. No tenemos que hacerle la vida más difícil a estas personas, sino que tenemos que ayudarlos en tanto nos sea posible. Recordemos, están los huérfanos, viudas, pobres y extranjeros. Dios nos pide que extendamos bondad y misericordia a estas personas. Incluso en los proverbios llega a mencionar que quien le presta dinero a un pobre, a Dios mismo le presta. Entonces, estas son algunas de las partes que podemos rescatar de este capítulo, pero como saben, por cuestión de tiempo, no podemos abarcarlo todo. Como siempre, los animo a que lean el capítulo completo para que puedan ver las demás joyas que Dios deja en medio de estas leyes y que son mandamientos que aún están vigentes para nosotros hoy en día. Así que miremos rápidamente lo que hoy el Señor nos quiso decir. Primero, alejémonos de la mentira, porque eso es algo que Dios odia y es muy fácil para nosotros caer en ella, pero mentir es pecado. Segundo, no sigamos a la multitud, no sigamos a los muchos, porque eso suele ser seguir la iniquidad y la maldad. Tercero, amemos a quienes nos odian. Es una tarea difícil, pero haciendo eso nos parecemos más a nuestro Padre Celestial. Y cuarto y último, estemos pendientes y al cuidado, en la medida de nuestras capacidades, de los débiles y vulnerables, porque Dios es quien responde por ellos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por decirnos esto, Señor, por recordarnos algunas otras cosas que quieres que hoy tengamos en cuenta. Gracias por hablarnos, Señor, y te pedimos de que de verdad no sea simplemente un devocional más, algo más que escuchamos, sino reconocer que es tu palabra y que es importante para nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.